Muy buenas tardes a todos. Vamos a empezar con la clase de instituciones procesales de hoy, martes 28 de septiembre. En las dos sesiones anteriores venimos hablando del tema de la jurisdicción. En la primera parte definimos qué era la jurisdicción y en la segunda parte hablamos de cómo se divide la jurisdicción para que efectivamente se pueda prestar el servicio de la administración de justicia. Y ahora vamos a hablar de una tercera parte de la jurisdicción que viene a comprender lo que son las características de la jurisdicción. Y como características de la jurisdicción tenemos estas cuatro, que es general, permanente, independiente y exclusiva. ¿Listo? Estas son nuestras cuatro características de la jurisdicción. Empecemos por la primera, jurisdicción, general. La jurisdicción es general en el sentido que cubre todo el territorio del país. Acuérdense en que en el cuadrito que yo les hacía ayer, el primer cuadro grande representaba todo el territorio colombiano y que de ahí íbamos dividiendo, pero todo el territorio estaba, digamos, cubierto por esa jurisdicción. Entonces, cuando decimos que es general, nos estamos refiriendo a eso. Y es precisamente general porque obedece a la necesidad de que toda la sociedad pueda utilizarla o pueda tener acceso a la jurisdicción. Es decir, que todo el mundo pueda solicitarle a un juez que efectivamente venga y resuelva su conflicto de manera pacífica. Esa es la necesidad que tienen las personas. Sobre todo porque ya habíamos dicho que la autotutela está prohibida. Entonces, sí, todas las personas tienen la posibilidad, no tienen la posibilidad de resolver los conflictos por la fuerza, tienen que resolverlos de manera pacífica y la jurisdicción entonces tiene que suplir esa necesidad para resolver los conflictos de manera pacífica de todas las personas que están dentro del territorio del país. La estructura de la jurisdicción está jerarquizada, ya lo vimos. Gracias a esa jerarquización, en todos los municipios existe un juez. Que conoce principalmente los asuntos de mínima y menor cuantía. Que son estos que habíamos visto ayer, los municipales, ¿sí? Que conocen los asuntos de mínima y menor cuantía. En las cabeceras municipales o cabeceras de provincia existe un juez de mayor categoría. Que es el de circuito, el del segundo escalón, este segundo escalón. ¿Sí? El primero era este primer escalón, que es el juez municipal. En las capitales de departamento y con competencia en todo el territorio del departamento, están los tribunales superiores de distrito. Véalos acá. Que tienen más jerarquía, obvio, que los jueces de circuito y que los municipales.
Y ahí encima subimos hasta encontrar la Corte Suprema de Justicia como máximo organismo, como tribunal de cierre y que tiene competencia en todo el territorio. Entonces, por eso decimos que es general. Salgo temprano. Segunda característica. Es permanente. La jurisdicción es permanente, pues se ejerce de manera ininterrumpida. Es decir, que los distintos órganos que cumplen las funciones jurisdiccionales lo hacen de manera continua. Pero los órganos, ¿qué, perdón? Que cumplen las funciones jurisdiccionales. O sea, los diferentes jueces, pues, lo hacen de manera continua. Es decir, los juzgados trabajan continuamente. No es que trabajan solamente un periodo del año. Siempre hay, por ejemplo, los jueces de control de garantías tienen que estar permanentemente. Siempre hay un juez de control de garantías, sea festivo, sea domingo, sábado, lunes, martes, miércoles, siempre hay uno. Y aun cuando hay vacancia judicial, los jueces están activos. Los juzgados no es que se cerraron, sino que están ahí. En otras palabras, la rama judicial, que es la entidad que se encarga de cumplir esta función, siempre está ahí. Siempre existe. Si usted lo compara, por ejemplo, con los tribunales de arbitraje, estos solamente se conforman para el caso concreto. El tribunal solo se conforma para ese caso y después, terminado ese caso, se disuelve y esas personas dejan de ser parte de ese órgano. Hasta que se conforme otro tribunal y usted vuelve a hacer, pues, pero para otro caso. O puede que no lo vuelva a hacer nunca. ¿Ya? Siguiente. Es independiente. La jurisdicción es independiente. La rama judicial es independiente de las otras ramas del poder público. Es decir, de la legislativa y la administrativa o ejecutiva. Pero hombre, siempre hay que entender que existen funciones o que existen actuaciones que tocan o entreveran funciones de una y otra sala, de una y otra rama. Porque la finalidad de esas ramas, como lo habíamos visto por acá, es el bienestar del Estado. Al cumplir cada una de ellas la función, lo que se hace es lograr los fines del Estado. Entonces, en algunas actuaciones, las actitudes o las actuaciones que realizan algunas de estas ramas pueden estar entreveradas por otras. Por ejemplo, cuando el gobierno saca decretos con fuerza de ley que está legislando. O cuando la Corte Constitucional elimina una ley que está legislando, pero de manera negativa, sacando normas del ordenamiento jurídico. ¿Ya? Entonces, el hecho de que en algunas actuaciones las funciones estén entreveradas no quiere decir que sean dependientes. Las tres ramas son independientes. ¿Quiere decir esto que el gobierno no le puede dar órdenes a los jueces, ni los jueces le pueden dar órdenes a... ¿Sí? Nadie es trabajador de nadie. Todos están en igualdad de condiciones. Se supone, obviamente, por lo que les venía diciendo, que la Corte Constitucional saca unas sentencias que tiene que obedecer todo el mundo.
Pero la Corte Constitucional no le puede decir, por ejemplo, al gobierno cómo va a ejercer su política monetaria. Le hace control de legalidad a la misma, pero no le dice cómo la hace. ¿Ya? Cuando esas funciones dependen unas de otras, esos estados se vuelven estados muy inestables o incluso lo podríamos denominar como estados fallidos. Uno de los problemas grandes que tuvo nuestro vecino es que en un momento dado los jueces empezaron a depender enteramente del ejecutivo. Entonces, cuando el gobernante decía expropie tal empresa, expropie tal propiedad, expropie tal, los jueces actuaron de conformidad a eso. ¿Y eso qué generó? Una inestabilidad que hoy en día se ven los efectos del mismo. ¿Ya? Y que para recuperarse se demora un tiempo importante. Y así ha ocurrido pues a lo largo de la historia muchas veces. Entonces, una de las razones por las cuales se propone la independencia de las ramas es precisamente porque se vuelve muy pernicioso cuando el poder está concentrado en un solo organismo. Y más aún si ese organismo es una sola persona, como en las monarquías absolutas, ¿sí? Miren que incluso los países monárquicos que sobreviven no son monarquías absolutas, sino como en el estado de Inglaterra, que se llama es monarquía, ¿cómo es que se llama? Constitucional, no, monarquía es constitucional, ¿cierto? ¿Cómo es que es el título que se le utiliza? Ay, creo que es monarquía constitucional, pero no me convence. Donde tienen, por ejemplo, Inglaterra, la figura de rey o reina, en este caso Isabel. También hay primer ministro. Entonces la reina es la jefe de Estado, pero el jefe de gobierno es el primer ministro, pero también tienen un congreso como el de nosotros, similar pues a ese, que se encarga de hacer las leyes. Entonces mire que el poder está dividido. Profe, dice que se llama monarquía parlamentaria. Gracias, ese es el título, parlamentaria, gracias. Monarquía parlamentaria, gracias. Ese es el título, ¿sí? Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Hombre, se dice, no, esto concentrado en un solo organismo y en una sola persona, no. Hay que dividirlo y que sean independientes. Y de esa forma se logra, digamos, una mejoría. Incluso en Sudáfrica están descentralizados incluso territorialmente. El ejecutivo queda en una ciudad y el legislativo en otra y así, que me parece muy interesante. Y la última característica es que es exclusiva. La jurisdicción es exclusiva por cuanto solo pueden ejercerla los funcionarios que integran una de las ramas del Estado. En específico, la rama jurisdiccional, ¿cierto? Lo que no excluye, como ya lo dijimos antes, que otras ramas desempeñen transitoriamente esas funciones, como por ejemplo cuando el Congreso juzga al presidente. El Congreso está actuando como juez, pero eso es un caso especial, ¿ya? Pero la exclusividad se tiene que relacionar con dos aspectos. El aspecto interno y el aspecto externo. El aspecto interno
se refiere a que dentro de los límites territoriales del Estado, la jurisdicción solo la ejercen los órganos a los que la ley expresamente les ha asignado esa función. Solo la pueden ejercer los órganos que expresamente la ley les ha encargado la función dentro del Estado. Y aquí estamos hablando de los órganos de la rama jurisdiccional a los cuales se les permite juzgar y resolver los conflictos, así como también a todas las otras personas que de manera transitoria la ley les permite ejercer esa función, como por ejemplo ocurre con los conciliadores, con los árbitros, en fin, ¿sí? Con el Senado, que ya hemos visto que en algunos casos específicos la ley permite que de manera transitoria otras personas diferentes a los jueces ejerzan la función. Entonces, dentro del órgano, dentro de la exclusividad vista desde el punto de vista interno, implica que la jurisdicción solo la puede hacer las personas a las cuales la ley expresamente les da la función. Y eso incluye los que transitoriamente lo pueden hacer. Y en la parte externa, o desde el punto de vista externo, se atañe a la no injerencia de un Estado sobre otro. Es decir, que el sistema judicial de un Estado no puede aplicarse en el sistema judicial de otro. Una decisión de un juez de los Estados Unidos no puede aplicarse en Colombia. Profe, ¿podrías volver a la anterior gráfica, por favor, un momentico? A menos que se le dé el visto bueno a esa decisión extranjera mediante un procedimiento que se llama exequatur. Exequatur. El exequatur implica que la Corte Suprema de Justicia revisa una sentencia extranjera y si lo considera pertinente le puede dar efectos en Colombia. Por ejemplo, se hace una sucesión en los Estados Unidos y había unos bienes en Colombia y en la sucesión de Estados Unidos se dice que los bienes de Colombia le tocan a Juanito. Entonces se trae esa sentencia de sucesión a Colombia, pero eso no se puede aplicar de una, porque aquí la jurisdicción es exclusiva, solamente los jueces colombianos. Entonces hay que hacerlo mediante el exequatur para que la Corte diga, a ver, la sucesión, ok, se hizo de manera correcta, listo. Entonces los bienes de Colombia a Juanito Pérez. Listo, ok, aplíquese, entréguele a Juanito los bienes. Pero solo se aplica esa decisión en la medida en la que se haga ese procedimiento. De resto, no, porque es exclusiva. La única que se aplica, la única jurisdicción válida es la jurisdicción de acá. Profe, si es algo que está contemplado en un tratado. Lo que pasa es que los tratados internacionales estamos hablando de una cosa diferente, porque aquí estamos hablando, primero, de decisiones judiciales, porque es jurisdicción, ¿sí o no?
Los tratados internacionales son leyes, ¿ya? Entonces, ¿cómo funciona un tratado? Los tratados internacionales funcionan porque el jefe de Estado, que es el representante del país, hace una negociación con el jefe de Estado de otro país. Presidente con presidente generalmente. O con un plenipotenciario, que es una persona delegada por el presidente para que haga esa representación y esa negociación. ¿Listo? Entonces se logra un tratado de libre comercio con Corea del Sur. ¿Listo? Dentro de ese tratado, ¿qué se negocia? Se negocian los impuestos que se van a cobrar o los que no se van a cobrar, cuáles son las mercancías, qué es lo que se tiene que hacer. Se hace todo un marco de la negociación. ¿Listo? Profe, Dígame. entonces en ese exequatur también está, por ejemplo, los matrimonios, divorcios con extranjeros. No, espérese, ya vamos para allá. Entonces, después de que se hace la negociación, se firma el tratado por parte de los dos presidentes. Tienen dos carpeticas iguales. Ustedes estoy seguro que han visto esa imagen. Y entonces firma uno en la carpeta y luego firman en la otra y se las intercambian y así cada uno queda con una copia. Eso es un acto meramente protocolario. Todavía no se ha hecho nada. Esa firma ahí no sirve para nada. Todavía no tiene aplicación. ¿Qué toca hacer de ahí después para que eso se aplique? Se tiene que hacer una ley para que se aplique ese tratado internacional. Entonces, por ejemplo, si nosotros nos metemos acá, por cierto, la clase ya subió a internet, espérese a ver, y buscamos, ¿cómo es que se llama? ¿Cómo es? El Pacto de San José, Pacto de San José. Pacto de San José, ¿sí? Convención Americana sobre Derechos Humanos, listo. Entonces, vea, esta es la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que se hizo en San José de Costa Rica del 7 al 22 de noviembre de 1969. ¿Listo? Entonces, mire, aquí está a lo que se compromete. ¿Ya? Dentro de este tratado está Colombia. Colombia suscribió todo este tratado. ¿Ya? Pero solamente ley, convención, como en el 72, es esta, vamos a ver si es esta. Sí, véalo acá. Solamente mediante la ley 16 de 1972, y este era del 69, solamente hasta el 72, en diciembre 30, se vino a aplicar la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Véalo. Entonces, mire que no es lo mismo, porque es que yo estoy hablando de sentencias, de jurisdicción. ¿Qué es jurisdicción? La facultad para resolver conflictos de las personas. Y lo que yo le estoy diciendo es que las decisiones que resuelven conflictos de las personas por parte de los jueces de otro país no tienen aplicación en Colombia, a menos que se haga el proceso de exequatur. Entonces, cuando me preguntan lo del tratado internacional, yo le digo, primero, nada que ver, porque estamos hablando de una decisión versus un tratado. Y segundo, los tratados tienen un procedimiento propio, ¿sí? El exequatur, entre comillas, de los tratados sería que eso tiene que pasar por el Congreso por una ley, ¿ya? No basta con que el presidente le eche la firma, hay que hacer la ley, ¿listo? Y entonces me dicen los matrimonios. Los matrimonios tampoco son una decisión de un juez. Los matrimonios son un acto jurídico que se hace. Y en Colombia dice cómo se hacen valer los matrimonios en el extranjero. En Colombia, ¿sí? Y hay actos jurídicos que se pueden hacer valer. No hay que hacer un exequatur. Hay que hacer un trámite especial para que ese acto jurídico tenga validez en Colombia. ¿Ya? Entonces, lo que estamos diciendo es
que las decisiones judiciales de otro país no tienen aplicación en Colombia, a menos que se haga el exequatur. Y muchas veces el procedimiento del exequatur es tan lento y tan maluco que la gente prefiere hacer una sucesión en Estados Unidos para los bienes de Estados Unidos y luego venirse a Colombia a hacer una sucesión de cero para los bienes de Colombia, para no tener que hacer el exequatur. ¿Sí? Y ya. Y lo mismo ocurre al revés. Si yo hago la sucesión aquí y reparto allá, allá en Estados Unidos no tiene aplicación, entonces me toca hacer el exequatur allá. Entonces, por eso hablamos de que es exclusiva desde el punto de vista interno y externo. Es exclusiva en la medida en la que no se aplican las decisiones de los jueces a menos de que esas decisiones pasen por el famoso exequatur, ¿sí? Que en realidad, pues eso de aplicación, muy poco. Lo que les digo, es un proceso muy lento, muy demorado, muy jodido, y como es de competencia de la Corte Suprema de Justicia, es muy lento. Entonces la gente muchas veces prefiere evitar, prefiere decir, no, hombre, que me voy a poner yo con eso. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Entonces, ahí el asunto. ¿Quién tiene alguna duda? Muy bien. Hablemos de los poderes de la jurisdicción. Poderes de la jurisdicción. El primer poder que vamos a ver que tiene la jurisdicción, entendiendo que los poderes son las potestades de las que están investidos los funcionarios judiciales, o sea, las potestades, las facultades, ¿sí?, que tienen los jueces que cumplen esta función. El primero que vamos a hablar es el poder de decisión. Uy, perdón, es al revés. Es S, es CS. Es decisión. Así, eso sí, así sí es bonito. ¿Qué es el poder de decisión? El poder de decisión es la facultad que tiene el juez para resolver o pronunciarse sobre las cuestiones de fondo que se presenten en el curso del proceso. Profe, ¿que sé qué, perdón? Que se presenten en el curso del proceso. Este poder comprende la decisión que está contenida en la sentencia y que resuelve el conflicto. Y todas las otras decisiones que se toman a lo largo del proceso mediante autos
interlocutorios. Paréntesis. Hay dos clases de autos, los autos interlocutorios y los autos de sustanciación. Ojo con esto. Ahí hay un falso cognado. Un falso cognado son palabras que por la forma como están escritas, por cómo suenan, nos hacen creer que su significado es uno y no es cierto. Profe, qué pena, hombre. ¿Cuál es el segundo auto? Espéreme. Entonces, tenemos los autos interlocutorios. En esos son en donde están las decisiones. Y están los autos de sustanciación, que son los autos de mero trámite. Ejemplo, un auto que dice, se fija fecha para el día tal, a tal hora. En esa fecha se realizará audiencia. ¿Qué decisión hay ahí? Nada. Ahí simplemente se está diciendo, el día tal se va a hacer una audiencia. Ya, ahí no hay nada de fondo, no se está discutiendo un derecho, no se está discutiendo quién tiene la razón o no, nada. Solamente se está notificando que el día tal se va a hacer la audiencia ya. En cambio, los autos interlocutorios son los que tienen decisiones. Como por ejemplo, usted presenta la demanda y el juez decide si la admite o no la admite. ¿Y por qué no se la pueden admitir? Porque no cumple con los requisitos que tiene la ley, porque él no es competente, por cualquier razón. Usted le dice, señor juez, le solicito una prueba y el juez debe decidir mediante un auto si le acepta la prueba o si le niega la prueba. ¿Sí? Entonces, a lo largo del proceso hay un montón de autos donde el juez toma decisiones, que admite la demanda, ¿sí? Que admite una prueba, que la niega, que ya. Ahí tiene decisión, él es el que define si sí o si no. Y también está el poder de decisión al final, en la sentencia, cuando por último se resuelve el conflicto. ¿Listo? Entonces, ¿por qué está lo del falso cognado? Porque la gente piensa, sustanciación, sustancia, la sustancia, ahí es donde está la sustancia, ¿sí? Donde está la decisión, la sustancia. Falso, falso, falso. Ese término se lo inventó para acorchar a la gente. ¿Sí? Algún profesor que era feliz corchando a la gente, seguramente si se tocaba aquí tenía cachos y cola, y entonces dijo, ¿cómo me clavo a todo el mundo de la clase? Pero los voy a poner a llorar estos manes. ¿Y qué se inventó? Que los de sustanciación son los que no importan, los de trámite. Y los interlocutorios, imagínate ese término, interlocutorio, son los que sí importan. Yo los hubiera puesto al revés, solamente Sí, por profe, el nombre. eso al revés. Sí, pero Se ese man se lo huevón. inventó para joderte la vida, para eso se lo inventó. Entonces usted que ya sabe que existe eso, no va a caer nunca en el error. Los autos de sustanciación son autos de mero trámite. ¿Contra eso qué se puede hacer? Nada. Se cierra el debate probatorio. Ah, ok, gracias. Ya. Sí, ya. En cambio, los otros sí son los importantes. Ese poder de decisión del que estamos hablando, implica que el juez debe considerar las pretensiones del demandante y las excepciones del demandado y analizarlas a la luz de lo probado durante el proceso
y el fundamento jurídico. Para luego dar una decisión que puede ser declarativas puras declarativa constitutiva o declarativa de condena. La declarativa pura, esta que estamos viendo acá, las decisiones declarativas puras, reconoce la simple existencia de un derecho. ¿El derecho existe o no existe? ¿Ya? La declarativa constitutiva puede modificar una relación sustancial. Como por ejemplo que se declara nulo un matrimonio. ¿Sí? Existía una relación y ya ahora se declara la nulidad del mismo. Y el tercero, que es el declarativo de condena, implica imponer una prestación a favor del demandante y a cargo del demandado. ¿Listo? Entonces, esas decisiones, ese poder de decisión que se da en la sentencia o en los autos, implica que el juez, al final, en la sentencia, va a tomar una decisión para reconocer la existencia de un derecho, una decisión declarativa pura, para modificar una relación sustancial ya existente, una declarativa constitutiva, o para imponer una prestación a favor del demandante y a cargo del demandado, como en la declarativa de condena. Las diferencias entre estas tres se dan en la siguiente medida. La declarativa pura implica, por ejemplo, que el juez reconoce
la existencia de un derecho desde ese momento y hacia el futuro. Por ejemplo, en los procesos de declaración de pertenencia, donde se declara dueño a la persona que viene siendo poseedor durante un tiempo ejerciendo actos de señor y dueño. A partir de la decisión y hacia adelante, esa persona será dueño y ya no poseedor. ¿Listo? Se le reconoce el derecho real de dominio. ¿Listo? En la segunda, que es la declarativa constitutiva, tiene efectos retroactivos desde atrás, como por ejemplo en la declaración de unión marital de hecho. Dos personas llevan conviviendo desde el 2000, compartiendo techo, lecho y mesa. Entonces el juez dice, son compañeros permanentes. ¿Desde cuándo? ¿Desde cuándo? Del 2000. Desde el 2000, ¿sí? No es desde ya, porque si ellos vienen compartiendo desde allá, es desde allá, ¿sí? Entonces él constituye la unión desde atrás y tiene efectos desde atrás y hacia adelante. ¿Y eso por qué es importante? Porque, ¿qué pasa si en el 2006 se compró una finca que costaba 10.000 millones de pesos? Si yo constituyo la unión desde el 2000, la finca es social y hay que repartirla dentro de la sociedad patrimonial de hecho que se genera ahí. Pero si yo la constituyo desde hoy, 2021, hacia adelante, la finca no entra porque fue adquirida antes de. Entonces es muy delicado. No es lo mismo reconocerla desde hoy a reconocerla desde que empezaron a convivir. ¿Estamos? Y las de condena, como su nombre lo indica, implica imponerle una prestación al demandado a favor del demandante. Esas condenas pueden ser condenas privativas de la libertad, como en el caso del penal, o pueden ser no privativas de la libertad, como en el caso de civil. ¿Cómo así es que en civil me pueden condenar? Claro, el juez puede decir, se declara que usted es responsable del accidente de tránsito ocurrido el día tal, 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 entre los vehículos tales y tales. Y se le condena a pagar la indemnización a Pedro por los perjuicios que le ocasionaste. ¿Ya? Esas son las de condena. ¿Listo? ¿Quién tiene alguna duda? Profe, Dígame. en los fallos que dan los inspectores de tránsito ante una infracción y ahí condenan algunas veces al infractor, también se puede llamar ahí como condena o qué. Lo que pasa es que los inspectores de tránsito, y eso es algo que le falta a Colombia, no tienen función jurisdiccional. La decisión del inspector de tránsito no puede definir quién es el responsable civilmente del accidente y quién tiene que pagar la indemnización. No. Lo que dice el inspector de tránsito es quién es contravencionalmente responsable. Es decir, a la luz del Código de Tránsito, si se cometió o no alguna infracción de tránsito. Pero él no puede imponer condenas de indemnización de perjuicios. Puede imponer una condena para el pago de la multa correspondiente porque usted cometió la infracción X y exceso de velocidad o manejar en estado de embriaguez o cualquiera de las que están en el Código Nacional de Tránsito. Entonces, esa decisión sola no sirve para cobrar la plata. ¿Qué es lo que le toca hacer a usted?
demandar en un proceso civil ante un juez civil donde usted puede presentar esa decisión del inspector como prueba a su favor para que el juez defina. Algo en lo Para que eso tiene estamos que haber en un mora. fallo. ¿Cómo? Para eso tiene que haber un fallo. Exacto. Algo en lo que estamos en mora y que podría descongestionar la justicia es eso, darle funciones jurisdiccionales a esa gente y decir que lo que ellos definen, si es una sentencia, ellos, además de resolver contravencionalmente, también pueden decir quién es el responsable del accidente. Si uno hiciera eso, obviamente hay que capacitarlos y bueno, sí, todo eso. Pero si uno hace eso, saca una cantidad de procesos de la jurisdicción y hace que ésta se mueva más rápido. Porque entonces esa clase de procesos se resolverían allá. Pero como todavía no se ha hecho, ¿sí? Entonces, hasta que no se haga el proceso judicial y que el juez no tome la decisión, usted no puede cobrar la plata. ¿Ya? Profe, y desde tu perspectiva, ¿eso es falta de gente capacitada en el tema o de voluntad política? Lo que pasa es que yo creo que las cuestiones se van dando y el Estado debe ir evolucionando a medida que va pasando el tiempo y se generan mecánicas sociales. El problema es que el Estado tiene demasiados frentes. O sea, manejar un Estado es muy difícil, ¿sí? Porque hay demasiadísimas cosas. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado ahí? De pronto creo yo que es falta de voluntad política, pero no de mala fe. No es que alguien dice, yo no voy a dejar que los suelos, no, eso no es lo que pasa. No, lo que pasa es más bien que nadie le ha parado bolas al asunto y decir, hombre, deberíamos hacer esto, men. ¿Sí? ¿Por qué nadie le ha parado bolas? Porque están ocupados resolviendo otras cosas que también son importantes, ¿cierto? Pero cuando nosotros pensamos en que la justicia es lenta y cómo resolverla y una reforma a la justicia, casi siempre se mira de manera muy endógena, ¿sí? Es decir, se mira para adentro, solamente a la justicia como tal. Y pocas veces se mira de manera exógena, mirando cómo puedo resolver los problemas de la justicia, sacando un poquito de las funciones para otras personas, abriendo la rama judicial todavía más. Que no sea solamente ese esquema que le dije con esos funcionarios, sino otorgándole funciones jurisdiccionales a otras personas. Es decir, no vamos a crear jueces nuevos. Listo, no hay problema. Lo ideal sería que creáramos nuevos. No los vamos a crear por cualquier excusa. Listo, ok. Pero entonces, en vez de crearlos, los puestos que ya están creados, que el Estado ya está asumiendo esos costos, pues démosles un enfoque diferente, como por ejemplo el de los inspectores de tránsito. ¿Ya? Si usted les da esa potestad, además de esa responsabilidad, eso podría resolver muchos problemas antes de que lleguen a la jurisdicción. Ah, pero ¿y esas decisiones podrían ser apelables? Sí, que se apele ante el juez, pero si no se apela, se resolvió ahí y ya. Y sacas una cantidad de procesos brutal de la rama judicial. Entonces, son cosas así. Entonces, realmente es muy difícil uno decir por qué no se ha hecho. Lo que yo te digo, yo creo que es porque no se ha visto el concepto o el conflicto o las circunstancias de esa manera. O también puede ser que sí se vio y empezaron a echar números, calculadoras, a pensar seriamente cómo hacerlo y dijeron, no, esto no va a funcionar, no, ¿sabe qué no? ¿Sí? Como cuando uno decía, hombre, la energía nuclear hace que un portaaviones pueda caminar, pues funcionar 20 años sin repostar, sin tanquearse. Espectacular, ¿sí o no? ¿Por qué no hacemos reactores nucleares para los carros? Pues la gente, ¿vos te imaginas no tener que volver a tanquear en 20 años? Espectacular. Pero cuando se empieza a mirar la ciencia del asunto, venga, pues a ver, miremoslo. No, es que esto tiene que tener este tamaño, es que este componente, es que esto, No, simplemente no se puede. O sea, no, por ahora no se puede. ¿Sí? Entonces, puede ser que eso ya pasó y se hizo la investigación y simplemente se dijo, no es viable. Eso no es viable en este momento por X o Y motivo. ¿Sí? Entonces, ese es el asunto. Segundo, poder.
Poder de ejecución. Poder de ejecución. Este poder corresponde al proceso ejecutivo, que hay un proceso judicial solo para eso. Y consiste en realizar las actuaciones correspondientes para lograr el cumplimiento de una obligación a cargo del demandado. Y obviamente a favor del demandante. Me repite, ¿para lograr qué? Disculpe. Profe, ¿me Para repite, por lograr favor, el cumplimiento de una la obligación definición? a cargo del demandante y a favor del, perdón, a cargo del demandado y a favor del demandante. ¿Cómo así? El poder de ejecución implica que el juez puede realizar las actuaciones para poder hacer que esa obligación se cumpla. ¿A qué nos referimos con eso? Resulta que Freddy le debe 50 millones de pesos a Sergio. ¿Qué hace el juez para que la obligación se cumpla? Entonces puede hacer varias cosas. Por ejemplo, puede embargar la casa de Freddy, rematar esa casa en pública subasta, y cuando el comprador pague la plata de la casa, se le da a Sergio lo que le corresponde por la deuda y si sobra algo se le devuelve a Freddy. O también podría embargar el salario y ordenar a la empresa para la que labora Freddy que a la hora de pagar el salario solamente pague un porcentaje y otro porcentaje se pague a Sergio. O cualquier otra actuación para lograr eso. Porque ¿qué pasa si la obligación no es de dar dinero, sino que es otra obligación diferente? Porque hay obligaciones de dar, de hacer o de no hacer. Entonces, por ejemplo, la obligación es que Freddy le vendió un carro a Sergio. Sergio lo pagó y nada, no le entregan el carro. Entonces el juez puede obligar a la entrega. ¿Cómo? Que la policía vaya, le quite el carro y se lo entreguen materialmente a Freddy. Véalo, vea a Sergio, véalo aquí está el carro. ¿Sí? O cualquier actuación que se necesite para que efectivamente se cumpla, se ejecute la acción para cumplir, ¿sí? Con la obligación. Esos procesos ejecutivos solamente se pueden realizar cuando la obligación consta en un título ejecutivo. ¿Qué es un título ejecutivo? Es un documento que contiene la obligación de manera clara, expresa y exigible. Un documento que contiene la obligación de manera clara, expresa y exigible. Es decir, que el juez solamente puede ejecutar, hacer las acciones pertinentes para que se cumpla si la obligación se encuentra en un papel donde se diga de manera clara quién le debe a quién, qué le debe, cuándo le debe, cómo lo debe. Expresa, que esté ahí expresa, que no diga Freddy le debe a aquel, aquello. ¿Quién es aquel? ¿Qué es aquello? ¿Sí? Tiene que estar expreso ahí. Y exigible, ¿a partir de cuándo se lo debía?
Ya se cumplió ese plazo, esa fecha, esa condición. Listo. Entonces, ahora sí se puede ejecutar. Entonces, el poder de ejecución implica eso, hacer todas las actuaciones que sean necesarias para que efectivamente se cumpla con la obligación pactada. ¿Listo? Tercero, poder de coerción. Profe, ¿no lleva H después de la CO? A mí también me suena, pero espérate a ver, que es que me estoy Profe, y en confundiendo. ejecución se tragó la C. Jodas, hombre. Y apenas venís a decir, este me va a decir la embarrada. Y venga, Pero, miremos profe, no fue mala coerción que me da la intención. duda. No, profe, no lleva H. ¿Cierto que no? No. Está bien coerción. Ah, bueno, correcto. Entonces, ¿quién fue el que me dijo eso para bajarle en el examen? No, mentiras. Listo, entonces coerción. Lo que es bueno. Fue Wilfredo. Pero sí suena como a H. O sea, no sé, a mí también yo la escribí y también me quedé como, por eso cuando me dijiste me quedé como, joder, Nada, fui yo, profe, qué pena ahí, pues yo sacrifico 1.1. No te preocupes, es que antes nos sacaste la duda a todos, mira que ya sabemos que no, y el día de mañana todos se acuerdan por este momento. Gracias. Coerción. La coerción consiste en la facultad que tiene el juez para remover todos los obstáculos que impidan el normal desarrollo del proceso. Para quitar todos los obstáculos que impidan el normal desarrollo del proceso. Concretándose no solo a la simple actuación o el trámite para poder realizar el proceso, no solo es remover los obstáculos para poder hacer las audiencias, para poder practicar las pruebas, no solo es eso, sino también remover los obstáculos para el esclarecimiento de los hechos. Y poder tomar una decisión conforme a la realidad. Es que hay que hacer un avalúo del apartamento para poder saber cuánto vale. Pues que no podemos entrar al apartamento. Entonces le solicito, señor inspector de policía, que vaya y tumbe la puerta y entren. Porque eso hay que hacerlo. Listo, así. Remover cualquier obstáculo que exista. Y también implica ese poder de coerción imponer las sanciones tendientes a lograr esas finalidades. Básicamente el poder de coerción es el poder que le permite al juez obligar. Profe, qué pena, lo interrumpo, hombre. Dígame. Las acciones tendientes a lograr, es que se me cayó el internet en ese momento. Las acciones tendientes a lograr. A ver, ¿cómo fue que lo dije? ¿Quién tomó nota? Profe, esas finalidades. Esas finalidades. Esas finalidades. Gracias, muchachos. Entonces, el poder de coerción va a implicar que el juez puede
obligar, realizar las actuaciones para que el proceso pues pueda lograr su finalidad, ¿cierto? Entonces, siempre relacionen el poder de coerción con, digamos, el uso de la fuerza, ¿sí? Que el juez puede decir, Freddy, hágame el favor y usted se va 20 años para Bellavista. No, que es que no quiero, pues lo cogen del pelo y lo meten allá, ¿sí? Y si no tiene pelo, pues entonces lo agarran de otra parte. Y lo cogen, por ejemplo, de las orejas y lo tiran para allá. Y no lo dejan salir. ¿Ya? Ay, pero es que qué pereza, tan de malas. Entonces, es el poder de coerción. ¿Listo? Entonces, esos son los poderes que tiene la jurisdicción. ¿Quién tiene alguna duda? Profe, Dígame. mira, pues qué pena molestarte, pero yo me quedé con dudas si era, a ver, acá en declaratoria de condena, implica imponer una prestación a favor del demandante y a cargo del demandado, ¿es así? Sí, a favor del demandante y a cargo del demandado. Quiere decir que, a ver, esto es acá. Cuando se ponen condenas, obviamente pues las privativas de la libertad no encajan ahí porque no es a favor del demandante, ¿cierto? Aquí estamos hablando más de las condenas no privativas de la libertad como las condenas en civil, donde a la persona se le condena a realizar alguna actuación o a dar un dinero o a realizar algo, a hacer algo a favor del demandante, como lo que ocurre en los procesos de responsabilidad, donde el demandado le toca pagar una indemnización. Mire que, por ejemplo, cuando la gente demanda al Estado, se condena al Estado a que pague la suma de X dinero, ¿sí? Entonces se dice, señor Estado, usted la embarró, pague tanto, que es supremamente común. Y nos falta, dígame. Ay, sí, qué pena. Mira, y en las diferencias, pues ahí me quedé, no lo comprendí bien. Condena, imponerle una prestación. Una obligación. Prestación, el término prestación se puede cambiar por obligación. ¿Listo? Al demandado. Sí, el demandado tiene que pagar. Esa es la obligación que le imponemos. Pagar. A favor del demandante. ¿A quién le paga? Al demandante. En el caso del penal, no es que le pague al demandante, sino que, ¿cómo funciona el proceso penal? ¿Dónde está el amigo Luis? No, pero donde le pregunte si me atraganta y se ahoga. ¿Sí? Luis, ¿cómo funciona el proceso penal? El proceso penal funciona, ¿sí o no? Usted me va a decir si es así. Se comete un delito. ¿Qué es un delito? Una conducta reprochable que la sociedad dijo, esto aquí no se puede. Los delitos dependen de los diferentes estados, porque hay conductas que en un estado son delito y en otros no, o que en un estado es un delito gravísimo y en otro no, ¿sí? Por ejemplo, el narcotráfico en China puede dar hasta pena de muerte. Aquí lo meten a la cárcel muchos años, pero no lo matan, ¿cierto? ¿Listo? En la China, pena de muerte. Sí, entonces, ¿qué ocurre? Si Luis comete un delito, ¿quién es el demandante en el proceso penal? La víctima. No, esa es la confusión precisamente, Luis. Por eso quería preguntarte. Esa es la confusión. No. La confusión no es que la víctima es el demandante. El demandante es el Estado a través de la Fiscalía General de la Nación. Porque ¿cómo funciona el proceso penal? Cuando se comete el delito, la víctima o cualquier persona puede hacer la denuncia.
La gente cree que la denuncia es como la demanda. No es lo mismo. La denuncia es la forma como el Estado se da cuenta de que se cometió un delito. Se llama noticia criminal, noticia criminis. Entonces el Estado se da cuenta por medio de la denuncia de que se cometió un delito. ¡Ay, que mataron a quién! ¿Que hicieron qué? ¿Sí? E inmediatamente el Estado activa a su organismo de investigación para que empiece a mirar qué fue lo que pasó, cuándo pasó, cómo pasó y quién es el presunto responsable. Ese órgano de investigación es la Fiscalía. Entonces la Fiscalía va a mover cielo, mar y tierra para tratar de identificar, primero, si ocurrió un delito y segundo, quién fue el que lo cometió. ¿Listo? Entonces la Fiscalía hace la investigación y después de la etapa de investigación tiene que tomar una decisión. No encontramos nada, jodidos. O sí, véalo. Fulano de tal fue el que lo hizo. Si la Fiscalía encuentra que esa persona es responsable o que ellos creen que ese es el responsable, entonces hace una imputación. Va donde el juez y dice, señor juez, hágame el favor y condene a fulano por el delito X. Entonces, esa imputación sería la demanda. ¿Por qué es la Fiscalía quien demanda y no la víctima? Porque, dígame. En penales denuncia o demanda también no. No, demanda no existe. No existe la demanda en penal. Está Sería el diciendo equivalente demanda. el equivalente a la demanda en penal sería la imputación. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? El Estado, la sociedad representada por el Estado, le está diciendo a esa persona, vení, que es que vos cometiste una falta contra las reglas que habíamos puesto. La víctima es solo el perjudicado con esa actuación. Lo que sí puede hacer la víctima es solicitar los perjuicios por haber causado a la persona un daño. ¿Listo? Pero el objetivo del proceso penal es identificar si se cometió la conducta o no se cometió, primero, y segundo, si se cometió, aplicar una sanción porque la sociedad reprocha esa conducta. Y entonces dice, esto aquí no, nada, fuera de esta conducta de acá. ¿Ya? Entonces, eso es lo que pasa con el proceso. Entonces, el demandante no es la víctima. La víctima es un coadyuvante de la Fiscalía. Están en el mismo equipo, ¿ya? Pero el demandante es la Fiscalía. Y haga de cuenta que la víctima es como el porrista. Dale. Haga de cuenta, ¿sí? Entonces, ¿qué ocurre? En los procesos de penal, cuando se impone la pena tiene una finalidad diferente. En Colombia, dice la teoría, no me mire a mí raro, que la finalidad de la pena es la resocialización del delincuente. Eso es lo que dijo esa gente. Yo no fui el que lo dije, lo dijeron ellos. Es decir, que ese delincuente se desvió del camino del bien y con la pena lo vamos a componer para que vuelva a ser un ciudadano normal. ¿Sí? Habrá otros estados donde la finalidad de la pena es otra. ¿Ya? Aquí supuestamente es esa. Ya, dejémoslo ahí. Entonces, en ese caso, mira que la condena en penal no beneficia directamente al demandante, ¿sí? Porque la fiscalía ni la víctima es que se beneficien con eso. Directamente. Indirectamente sí, porque como la fiscalía es el representante de la sociedad, entonces, ¿por qué la sociedad se beneficia de la pena? Porque se supone que esa persona no va a volver a cometer un delito de esa naturaleza.
¿Ya? Ese es el asunto, pues. Ya que eso funcione o no funcione, ya eso es otro paseo aparte. Dígame. Profe, lo pongo en apuros, vea, ya que tocó ese tema. Si ese tema de la resocialización está estipulado en nuestra ley, eso se podría demandar. Ah, eso se ha intentado, pero a la final no da, porque... Porque no es el único fin, porque el otro fin también sería sacarlo de las calles para que no siguiera delinquiendo, me imagino. sí, no, y fuera de eso hay decisiones que no se pueden tomar porque el impacto es tan grande que nos jodemos. ¿Sí me entendés? Entonces, como Profe. no sé si a ustedes les conté lo de las madres comunitarias de bienestar familiar, así, ¿se los conté aquí o no? No, profe. No, Bueno, profe, no. hace unos años, las madres comunitarias son unas personas que se inscriben en un programa de bienestar familiar, tienen que cumplir unos requisitos y reciben niños de manera transitoria durante unos periodos, niños que están en proceso de restablecimiento de derechos. Por ejemplo, niños que han sido abusados o que están abandonados o así. Entonces, ellas los reciben durante un tiempo mientras se define la situación del niño, si vuelve con la familia, si se da una adopción, si va a un centro de adopción, en fin. Entonces, tienen unos hogares ahí especiales. Por cada niño, bienestar familiar les da un dinero para que se cubran todos los gastos de esa persona. Usted los está recibiendo, pero bienestar familiar le da plata. Entonces se reunieron un montón de estas personas que llevaban 1000 años haciendo esta función y demandaron al Estado diciendo que ellas eran trabajadoras de bienestar familiar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ellas están sometidas a una subordinación. La gente de bienestar familiar son quienes les dan las órdenes, qué se puede hacer, qué no se puede hacer, cuándo se puede hacer, cómo hay que alimentar, cómo no, que tienen que cumplir unos horarios específicos. En fin, todo lo que constituye una relación laboral, ¿cierto? Y entonces se dijo, sí, ustedes sí son trabajadoras de bienestar familiar. Simón. Y como trabajadora hay que pagarle salario y prestaciones sociales. Y como usted lleva como 15 años, si a usted no le pagan las cesantías, eso genera multa, un día de multa por cada día de retraso, y entonces las pensiones, y entonces ¿sí? Cuando hicieron los cálculos de cuánta plata era, si se pagaba eso, el Estado no podía funcionar. Se comía como el 20% del Producto Interno Bruto, era una cifra así brutal. Sí, o sea, que usted pagaba esa indemnización y ya. Y no hay con qué pagar nada. De ese tamaño era la indemnización. Una cosa brutal. Entonces, ¿sabe qué hicieron? Dijeron como, Marta, ve, vos sí tenés la razón y sí te mereces como estos 50.000 millones de dólares. Pero si te los pagamos nos morimos de hambre, así que no te vamos a pagar. Pero tenés la razón. Y ya. ¿Sí me entiende? Esa decisión era, eso tiene un nombre en administrativo, pero no me acuerdo, que es como... Eso te iba a preguntar, porque pues... Eso tiene un nombre, se llama como inviabilidad. Ay, ¿cómo es que se llama? Principio de... no sé qué fiscal, no, fiscal, de algo así. No me acuerdo en este momento. No es como el principio de economía. Esa es una cosa, responsabilidad fiscal de... no me acuerdo, no me acuerdo el término. Vea, el caso es este, mírelo acá para que no piense que le estoy aquí hablando pendejadas, véalo, es este. Madres comunitarias pierden demanda con la que buscaban ser indemnizadas por el ICBF, 3 de abril del 2020. Las madres comunitarias del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar perdieron la demanda con la que pretendían que se les indemnizara por el no pago de salarios ni prestaciones sociales entre los años 2007 y 2003, porque de ahí para atrás ya había prescrito. En efecto, el Consejo de Estado denegó en última instancia las pretensiones de una acción de grupo instaurada por 25 madres comunitarias, porque no era solo pagarle a ellas, sino a todas las madres comunitarias de Colombia.
¿sí? El proceso tiene que ver con una supuesta discriminación y violación al derecho a la igualdad invocados por las demandantes que basaron sus reclamos en el hecho de que el bienestar familiar les hubiera pagado menos de un salario mínimo por la labor desempeñada. La sección tercera del Consejo de Estado concluyó que el ICBF en definitiva no produjo un daño sobre las madres comunitarias. De hecho, reconoció que la orden de la Corte Constitucional fue acatada a partir de reconocer el pago de un salario mínimo, porque la Corte les dijo, uy, sí. Mírelo acá, vea. Según cuentas de la Nación, el ICBF hubiera tenido que girar 1.6 billones de pesos a las más de 48,000 madres comunitarias. 1.6 billones de pesos, además de todo lo que hay que seguir pagando de aquí para adelante, ¿sí? Entonces, cuando hicieron esta cuenta, dijeron, esa puerta no se puede abrir, mono. No es sostenible. Exacto. No. Sostenibilidad fiscal, creo que es ese. Ese es el Así se término, llama. creo. ¿Sí? Sostenibilidad fiscal. Creo que ese es el principio. Sostenibilidad fiscal. O sea, Eso tiene que ver cuando los gastos no son viables para el sector público, para el Estado. Ese es. Entonces, cuando se mira, se dice, ¿sí? Profe, pero no era tanta plata. Hombre, 1.6 billones de pesos. Miremos el presupuesto del ICBF. 1.600 millones de pesos. Aquí en Colombia pierde corrupción. No son 1.600 millones. No, eso estás haciendo la cuenta con los billones gringos. Los billones gringos son 1.600 millones. Los billones de nosotros son después de 999,000 millones. Arriba de 999,000 millones de pesos, ahí están los billones. 1 millón de millones. Exacto. En los gringos sí lo toman como vos lo decís. Lucho, 12 ceros. 1 billón. Eso, 12 ceros, 1 billón. A ver, yo miro si aquí dice cuánto es el presupuesto del ICBF. Me para de poquito. Pero ¿cuánto le roban aquí cuánto le pierde aquí en corrupción en el año? Ah, no, lo que usted quiera, pues para la madre no había plata. Ah, sí, más o menos es así. Pero eso sí es, eso falló, pues, eso tuvo que haber habido alguna cosa ahí mal, porque eso, el Consejo de Estado no pudo haber fallado, así que porque entonces se quebraba bienestar familiar, no es mala, pero entonces... Imagínense, vea, el presupuesto de bienestar familiar es de 7.3 billones. ¿Eso implica cuánto? ¿La tercera parte? 7.3, no, porque si era 1.3 no hay como una sexta parte. La cuarta. Es la cuarta parte. ¿Sí? Quinta parte. La cuarta parte solo para pagar eso de atrás. ¿Y de dónde se paga? Y de ahí para adelante. Porque es que de ahí para adelante hay que seguirle pagando a esa gente. No puede funcionar. Porque esos 7.3 son para que funcione. Y ya usted le quitó un 25% para pagar eso. O indemnizarlos para salir. Y además de ahí para adelante, ¿sí me entiende? Y además de ahí para adelante, porque es que no solo son los 1.6, es de ahí para adelante, ¿sí? Entonces, esas son las cosas que uno dice, uy, no, ¿sí? Profe, Dígame. entonces para evitar que eso pasara, ¿qué proceso se tuvo que hacer en su momento para no generar como esa vinculación laboral? Porque igual ellas hacen su labor, tienen los niños así transitoriamente. Pues no es que se hizo un proceso, eso se contrataba a esa gente, no sé cómo era la forma de contrato, hasta que alguien demandó y entonces se armó el zaperoco. Y en un primer momento dijeron que sí, y luego después dijeron no se me puede pagar, mono. ¿Sí? Y se inventaron cualquier excusa para no pagarlo. Pero no piense que ese es el único caso, que eso solamente pasa en Colombia, eso pasa en muchas partes del mundo, cuando hay cosas así que dicen, no me puede, simplemente no es viable. O sea, tienes todo el derecho, pero no es viable, no. ¿Cuánto era lo que le tenía que pagar, profe? 1.6 billones. Billones, sí. Es que es mucho billete, la verdad es que es mucha plata.
Bueno, sigamos. Y el último poder, que no lo habíamos visto, es el poder de para terminar ya por hoy, el poder de documentación. Poder de documentación. Es el último que vamos a ver por hoy. Ese poder de documentación consiste en hacer o en dejar, mejor, dejar por escrito todas las actuaciones que se surtan en el proceso. Para que quede como un archivo, un rastreo de lo que se hace. Este poder incluso tiene aplicación en los procesos orales. Porque aún en los procesos orales es preciso que quede constancia de los mismos. Entonces, si no se hace por escrito, se deja constancia en una grabación de audio y video. Es más, si llegados al proceso se da la audiencia, pruebas, y luego se dan cuenta de que no quedó constancia, de que no hay grabación, de que la cámara se dañó, toca repetir la audiencia. Porque de todo tiene que quedar un registro de qué fue lo que se hizo, qué fue lo que se dijo, qué fue lo que no se hizo, ¿sí? Para que exista una prueba de que eso fue lo que ocurrió. ¿Cuál es la finalidad de esto? De que exista una evidencia, una prueba de las decisiones. Entonces, si el juez condenó a Luis a pagar 500 millones de pesos, que quede la prueba escrita de esa decisión. ¿Sí? Si en audiencia se dijo X o Y cosa, que quede prueba de eso, porque de pronto eso que se dijo en la audiencia es lo que el superior jerárquico va a revisar y va a decir, ahí el error, ahí está, esa norma no se puede interpretar de esa manera. Hombre, ¿cómo vas a decir? No, hombre, ¿cómo vas a hacer esto? ¿Cómo vas a hacer aquello? ¿Cierto? Entonces, todo lo que se hace en los procesos judiciales queda registrado. Bien sea por escrito y se guarda en un archivo. Los juzgados tienen unas bodegas enormes donde todos los procesos se guardan. Ahí secula seculorum, hasta que se lo coman las ratas. O si no es por escrito, se tienen que grabar en medio magnético, ¿sí? Bien sea escaneados los documentos o las grabaciones de audio y video de todo lo que se realiza. Dentro del juzgado no se puede realizar ninguna actuación sin que quede un registro de la actuación, para que haya prueba de que eso ocurrió y que eso existió. ¿Sí? Profe. Y no le puede salir usted con que, no, es que yo no he dado permiso de que me graben la voz, nada. Cuando usted entra a la audiencia, usted cede los derechos para que el Estado lo grabe en imagen y video y todo lo que usted quiera. ¿Sí? Y entonces, ay, uno no puede firmar cualquier cosa. Pues su firma como abogado quedó en miles de documentos allá en el archivo de los juzgados. ¿Sí? Allá hay firmas mías, las que usted quiera, por miles de papeles. ¿Sí? Y horas de video y horas de audio también, ¿cierto? De todas las audiencias que se han realizado. Entonces, listo. Entonces, por ejemplo, Cristiano Ronaldo no puede decir, uy, no, pero es que los derechos de imagen mío valen tanto, entonces por cada grabación, nada, negro, ya lo cediste. Al momento en el que entras aquí a la audiencia, llevado, ¿sí? Incluso en Estados Unidos me parece muy gracioso, no sé si ustedes han visto, que en Estados Unidos no se puede grabar ni tomar fotos en las audiencias, excepto en unos casos especiales donde se permite. Entonces se contrata a unos pintores, dibujantes, que hacen los dibujos
como de ciertos momentos de las actuaciones. Yo estoy seguro que usted en una película, en un documental o en un video ha visto un dibujo de esa naturaleza, que es el dibujo de lo que pasa en el proceso. Estoy seguro que usted lo ha visto, porque como allá no se puede tomar video ni foto, ¿sí? Entonces está esa gente allá y pintan la cosa. En algunos especiales sí dejan, pero en la mayoría no se puede. Entonces ahí está el man. ¿Cómo la ven ahí? ¿Cómo la ven ahí? Profe, Dígame. en todas las ramas del derecho, en las audiencias se graban, valga la redundancia, las mismas audiencias. Sí. O nada más en penal. En todas, en civil, penal, laboral, todas se graban. Incluso la primera vez que yo fui a una audiencia grabada con video, me pareció muy impresionante cuando vi la grabación, porque yo pensaba que era una cámara que con un lente, ¿cómo se llama eso? Convexo. Cuadrangular. Sí, un gran angular que cogía toda la sala. Y no, la cámara está conectada al micrófono. El micrófono tiene un botoncito. Entonces, cuando usted lo hunde, la cámara lo enfoca. ¡Pa! ¿Sí? Lo hunde el juez. ¡Pa! ¡Pa! Entonces uno está viendo ahí, parece como un programa de televisión donde el presentador cambia de cámara. Y entonces ahora traemos las noticias del entretenimiento, donde Colombia perdió y van hablando así como, y uno es como, porque de pronto está hablando tan y de pronto el juez pan y de pronto otra vez el tan y luego tan y entonces es así como todo. O sea, yo me quedé como, uy, negro, pero que esta tecnología, casi como si hubiera un camarógrafo enfocando a la gente cuando habla, sí, como en los programas de televisión. Es así. Entonces a mí eso me impresionó mucho. Hay unos donde no hay plata para pagar las cámaras, entonces solo es audio. Imagínate vos, escuchate 2 o 3 horas de audiencia en solo audio, al menos así uno en video pues se entretiene un poquito, pero solo audio. Pero sí, en todos tiene que quedar registro de todas las actuaciones. Y antes de que existiera la oralidad, todo se hacía por escrito y entonces quedaba el registro. Entonces la demanda por escrito, la admisión por escrito, notificación, contestación. Un interrogatorio de parte, entonces se hacían las preguntas y se copiaban las preguntas y se copiaban las respuestas, ¿sí? Se copiaba la pregunta, se copiaba la respuesta, se copiaba la pregunta, se copiaba la respuesta. Un perito que para que dijera qué pasó, él presentaba su informe escrito y se aportaba. Los alegatos se presentaban por escrito, la sentencia escrita, la apelación escrita, todo en escrito, ¿sí? Entonces, por eso era que un proceso podía hacer unas barbaridades así, unas cosas así que de 50.000 páginas, ¿sí? Ya hoy en día no es así. Muy bien. ¿Dudas? Entonces, con esto terminamos lo que es jurisdicción. A partir de la próxima clase, empezamos a ver competencia. Y ya ahora sí, cuando veamos los dos que van siempre así cogidos de la mano, usted sí lo va a coger más clarito los dos conceptos y todo, y ya se aclara el panorama. Porque en este momento todavía hay pedazos que quedan como coja la mesa, que uno va a comer y se le van las cosas así, porque nos falta el otro, que es la competencia. Pero en la próxima clase que lo veamos, ya nos queda perfecto. ¿Listo? Muchas gracias por la atención. Nos vemos la otra semana. Chao, que estén bien. Profe, muchas gracias. No, profe, gracias.